La verdad que en el día de hoy tenemos proyectos en los que hemos logrado todas las fuerzas políticas tener un acuerdo, la verdad que satisface. Ya realmente modernizar y agilizar el Código Procesal para dirimir las cuestiones del derecho de las familias, y sobre todo de aquellas familias que se encuentran básicamente, no tanto la familia, como cada uno de los integrantes, personas, niñas, niños y adolescentes, que en cualquiera de la franja de la sociedad en la que se ubiquen y vivan, son vulnerables. Y lo decíamos en el proyecto anterior, y por eso creo que vale la pena, a los efectos de manifestar nuestro voto positivo, cuál es el argumento central y de fondo que nos debe preocupar. Porque si bien esto es impulsado por la Federación del Colegio de Abogados y porque técnicamente se necesita resolver algunos aspectos que garantizan, y permítame leer algunos párrafos, presidente, que garantizan los principios que inspiran el porqué de un código procesal en los temas de familia, que tiene que garantizar el primer punto, la celeridad. Porque si hay algo que afecta a estas personas que están en conflicto familiar, es la falta de celeridad si miramos el mundo hacia atrás. Yo recuerdo, y cómo me satisface encontrarnos acá en el recinto a un colega diputado que está con su pequeña hijita, hay que bancar eso, porque todas las niñas, niños y adolescentes, por esto que decía yo, y no lo digo yo, lo dicen los acuerdos en todo el mundo y de todos los países del mundo, son vulnerables. Y la vulnerabilidad requiere de que estos principios, como el de la celeridad, la eficiencia en el trayecto que tiene que recorrer cada una de estas personas vulnerables para resolver el conflicto, celeridad, eficiencia, accesibilidad y el necesario impacto positivo que tiene que tener la justicia en la resolución de estos conflictos. 4 cosas. Y las quiero repetir, porque es necesario que ese sea el pilar central que nos ha hecho poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas. No solo de nuestra legislatura, sino en el Congreso de la Nación y en cada uno de los momentos en que se discuten estos tratados sobre los derechos humanos que aprobó nuestra Argentina. Mayor celeridad, mayor eficiencia y mayor accesibilidad. Por eso me interesa destacar, y le pedía permiso para leer esos puntos. Está autorizado, diputado. El punto de las notificaciones es bueno porque estamos en un mundo que ha cambiado tecnológicamente, pero no hay que perder en cuenta, y esto va para los funcionarios del Poder Ejecutivo, que 1 de cada 3 mendocinas y mendocinos no tiene acceso a la red. No es menor, no lo digo yo, lo dice la encuesta nacional de hogares, es decir, es algo que está medido. 1 de cada 3 mendocinas y mendocinos no tiene acceso a la red. De manera, ya ocurre de hecho en los procesos penales donde el funcionario le pide el consentimiento al imputado o a aquel que está involucrado en un proceso penal que preste consentimiento si tiene acceso a la red o no. Pero la reforma es positiva en cuanto estamos apuntando a estos 4 principios que rigen en nuestra Argentina. El segundo es el registro de abogados ad hoc y registro de mediadores. Y esta ampliación a que no solamente estén involucrados los abogados y abogadas, sino también otros sectores y otras profesiones que pueden permitir el acceso a terminar con un proceso judicial en condición de una mediación. Es positivo. El otro punto, dentro de la mediación voluntaria. ¿Y por qué lo destaco? Porque reúne los 4 principios de acceso, de celeridad y de propender a la resolución del conflicto. Entonces la mediación voluntaria, que lo sea en cualquiera de los estadios, es positivo. Y eso está en este proyecto. En cuanto a la adopción, hay 2 cosas que yo quiero destacar. El control de legalidad. Miren, cuando hablamos de celeridad, y déjenme, presidente, 30 segundos más. Cuando hablamos de celeridad, se instrumentó un sistema con los ETI. Todos sabemos qué son los ETI. Es un organismo administrativo que no tiene funciones judiciales y que toma decisiones judiciales. Sí. ¿Y por qué son decisiones judiciales? Porque tramitan, y conozco la ley, porque tramitan
quiere pelear, porque tramitan en un proceso en donde se ratifica la decisión del ETI a través de la decisión de un juez. Y lo que establece esta ley, que es lo positivo en relación a estos 4 principios, es que este control de legalidad de la decisión jurisdiccional que tomó el organismo administrativo lo convalida, pero que en plazos más breves. Por eso el tema celeridad se está cumpliendo y la diputada que me está tratando de modificar lo que estoy diciendo es para que lo entienda. El ETI es un órgano administrativo que toma decisiones administrativas con efectos jurisdiccionales. Entonces el control de legalidad lo que hace es avalar o no lo que hizo este organismo administrativo. Y lo que propone este proyecto, insiste, quiere pelear. Y lo que dice que este control de legalidad, ¿en qué consiste ahora con el proyecto? O con esta ley que sancionaremos hoy. Que en 24 horas tiene que decir si es competente o no, en 48 horas de recibida la notificación tiene que citar a la audiencia y resolver de manera inmediata. Y créame, es virtuoso, porque esa decisión que toma el ETI va a hacer que sea convalidada o no rápidamente por el Poder Judicial. Y eso está dentro de estos 4 principios que yo marcaba al inicio. Y por último, necesitamos seguir conversando de la adopción, che. ¿Saben por qué? Y lo digo no por mi experiencia personal, por la experiencia como profesional y de lo que uno ve en la vida como profesional, que en cada caso relacionado con la adopción se encuentra con algunos conceptos que están tergiversados. El tema biológico es importante, el desarrollo biológico de la niña, del niño o del adolescente. Pero ¿saben qué es más importante que el desarrollo biológico? Ser considerado como sujeto y como persona. Y esa es la línea que se debe seguir en cuanto al proceso de reeducación de toda nuestra sociedad. Porque la niña, el niño, el bebé o el adolescente que va a ser parte de un proceso de adopción no es un objeto, un florero o un premio o algo que va a satisfacer mi ego de padre que no pudo ser desde el punto de vista biológico. Es una persona, como es la persona que pretende el ejercicio de la adopción, pero no por el hecho de la falta. El proceso de adopción tiene que tener un sujeto adoptante que tenga el concepto de que va a producir un hecho tan importante en otra persona, no en el hecho de la persona que no puede gestar a una persona biológicamente. Y créanme que esto es un tema en discusión que no está puesto en nuestra sociedad, porque la diferencia es sustancial, porque uno de los problemas centrales del sistema de adopción es esa falta de consideración respecto del sujeto que va a ser adoptado, no del que está iniciando el proceso como adoptante. Entonces, me parece que, de hecho, todo nuestro interbloque va a apoyar este proyecto y lo vamos a votar en positivo, pero quiero dejar planteado esto. Necesitamos hablar, por ejemplo, y no está tratado acá, o le está faltando en el tratamiento, los secretarios de conciliadores judiciales. Porque el cúmulo de causas que tienen los jueces de familia es enorme, porque el abanico de temas que tiene que resolver un juez de familia es tremendo. Y al momento de que el secretario, mediador y conciliador pueda solucionar el tema, sobre todo en aquellos que no son conflictivos, en el mismo proceso previo a la resolución del juez de familia, va a traer más y mejores soluciones que las que el proyecto hoy propone. Y lo otro, lo de las familias cuidadoras. Mire, es algo que se conversa en la calle, en nuestras familias, en nuestros ámbitos de relación social. Las familias cuidadoras, por ejemplo, en esos 6 meses o ese año en que son cuidadoras, son privadas por la ley, de poder ser adoptantes. Y yo sé, recién un colega diputado hablaba de que es una persona que promueve ser una familia cuidadora. Pero qué tremendo sería que esa familia cuidadora que encuentra en el sujeto, en la persona, no en el objeto adoptante por otro, sino que se encuentra el relacionamiento con esa persona, con ese sujeto, pueda también ser adoptante. Es un tema para la discusión y creo que amerita en la presentación de otros proyectos. Así que, por estas consideraciones, señor presidente, nuestro interbloque va a apoyar y vamos a votar en positivo, dejando a salvo que
que la necesidad de poder seguir con esta discusión. Muchas gracias.